Para realizar la práctica de humedad es necesario conocer la variable con la que se está trabajando y definir qué es, sus características, y en este caso también es necesario conocer los instrumentos con los que se puede medir. La humedad o vapor de agua es la cantidad de agua que está contenida en la superficie o en el interior de un cuerpo o del aire. Se puede expresar de tres formas: la humedad específica, la humedad absoluta y la humedad relativa o grado de humedad. La humedad relativa es la relación porcentual entre la cantidad de vapor de agua que contiene el aire y la que necesitaría contener para saturarse, todo esto a la misma temperatura. La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua contenido en un determinado volumen del aire y la podemos medir en gramos de vapor de agua por metro cúbico de aire. Ahora, la humedad específica es el mismo concepto que la humedad absoluta, pero cambian las unidades de medición. En este caso utilizamos los kilogramos de agua por kilogramo de aire seco. Tanto en humedad absoluta como en la humedad específica, el agua siempre tiene o siempre está en forma de vapor. Ahora, el punto crítico o punto triple, que es también como se le conoce, es donde pueden estar los tres estados del agua al mismo tiempo: el hielo, el vapor de agua y el agua, como en líquido. La temperatura seca es la temperatura del aire medida en un termómetro con un bulbo seco, es decir, en contacto directo con la atmósfera. Para que quede más claro esto, el bulbo húmedo tiene la capacidad de monitorear la temperatura en estado líquido de la cantidad de vapor de agua que existe, esto estando en contacto con la variable, y el bulbo seco se encuentra completamente aislado del agua, o sea, en contacto directo con la superficie. La temperatura húmeda es la temperatura de equilibrio dinámico alcanzado por una superficie húmeda cuando se expone al aire. El punto de rocío es la temperatura límite a la que el vapor puede existir en el aire. Después de esta temperatura límite, el aire o gas se condensa y pasa a estado líquido. Bueno, la sustancia higroscópica es la que tiene la capacidad de absorber el agua proveniente del medio. Ahora, los medidores de humedad son cada vez más importantes para la industria. Estos se utilizan en todo tipo de áreas, ya sea en industrias biológicas, en industrias hoteleras o de estado residencial, en industrias químicas, y también incluso se suele utilizar en industrias meteorológicas. Algunos instrumentos y métodos que se pueden utilizar para la medición de humedad son densitrómetro, higrómetro, y hay otro tipo de higrómetro que se llama de cabello. También está la célula de cloruro de litio, el sensor de polímero, el sensor térmico, la balanza de medición de humedad, y también hay métodos para medir o determinar esta humedad. Están los métodos de continuidad, métodos de capacidad, métodos infrarrojos y métodos de radiación también. Para esta práctica tenemos las especificaciones técnicas del sensor DHT11. Su voltaje de operación va de los 3 volts a los 5 volts. Su rango de medición de temperatura va de 0 a 50 grados centígrados. Su precisión de esta es de más o menos 2 grados centígrados. Su resolución es de 0.1 grados centígrados. Ahora, su rango de humedad va del 20% al 90% de humedad relativa. Su precisión de humedad es de 5% en humedad relativa, su resolución es de 1%, y bueno, tiene un tiempo de sensado de 1 segundo. Podemos simplemente escribir que nos aparezca la temperatura y directamente la lectura que tiene el sensor de la temperatura. Aquí colocamos nuestras unidades, que va a ser en grados centígrados, y lo mismo, colocamos nuestro título, bueno, nuestro resultado de humedad va a ser igual a lo que mide el sensor de humedad. Y esto lo vamos a, nuestra unidad va a ser en porcentaje, ¿no? El porcentaje de unidad con un pequeño delay de 2000
para poder ver tranquilamente los resultados que va a arrojar. Me llamo Federico y en esta ocasión les voy a presentar el sensor de temperatura y humedad de HT11. Como pueden ver, el programa no es muy extenso, no se necesita tanto código, pero ya se los explicarán más adelante. Se le agregó que este sensor mida la temperatura y humedad cada 2 segundos. Como pueden ver, estamos a 21 grados y 46% de humedad, para así reducir el error que nos marca. Ahora, para probarlo, tengo aquí un café caliente, el cual voy a acercar a nuestro sensor para ver cómo va variando la temperatura la temperatura que nos va marcando en la pantalla. Se puede observar que la temperatura va aumentando, al igual que la humedad que nos presenta. Este sensor, a pesar de ser de bajo costo, cumple muy bien con su funcionamiento. Como pueden ver, la temperatura ya va disminuyendo y ahora lo probaremos con un trozo de hielo. No llega a ser el más rápido de los sensores, pero tiene un error de más menos 2 grados Celsius. Y ahí se puede ver cómo va disminuyendo la temperatura entre más tiempo esté cerca de nuestro pedazo de hielo. Como se puede observar, para no hacer muy largo este video, esperé unos 2 minutos y lleva esta temperatura y sigue disminuyendo. Como se puede ver, la conexión al Arduino no es muy difícil, ya que solo es la alimentación y nuestro pin de salida. Aquí tenemos nuestros resultados obtenidos. Tenemos el voltaje operativo de 5 volts utilizado para la tarjeta Arduino Uno. Nuestra condición normal en la primera lectura, condición normal fue de 21 grados centígrados, con una humedad de 88, error de más menos 2 y un error de humedad de más menos 5. Cuando lo pusimos en la taza de café, obtuvimos un valor de 31 grados centígrados, o sea, se elevó. Nuestra humedad fue de 59. El error fue el mismo, más menos 2, con un error de humedad de más menos 5. Para los cubos de hielo, ahora en un ambiente frío, fue de 12 grados centígrados, con una humedad de 48, un error de más menos 2 grados centígrados y en error de humedad más menos 5. Todas estas lecturas se hicieron con un tiempo de respuesta de retardo solamente de medio segundo. Y bueno, estos fueron los resultados obtenidos de esta práctica de verdad, y bueno, fue lo que esperaba. Y bueno, con esta práctica nosotros sabemos que la máxima humedad posible del aire depende de la temperatura. Un aumento de la temperatura supone un aumento también máxima de la humedad posible del aire, y un descenso de la temperatura produce una disminución de esta. Por tanto, si la temperatura disminuye, la máxima humedad posible se reduce, y esto supone que la humedad relativa aumenta. Cuando se alcanza la temperatura de rocío, la humedad relativa será del 100%, y si sigue descendiendo la temperatura, se producirá el fenómeno de condensación. Y bueno, vemos que entonces la temperatura de rocío es muy importante para la humedad relativa. Aplicando esto a la práctica, entonces al acercar el sensor a los cubos de hielo, la temperatura disminuye, la humedad posible también lo hace y la humedad relativa aumenta. Y cuando lo acercamos a un alza de su temperatura, que fue en la taza, pues la humedad posible incrementa y la humedad relativa disminuye. La importancia de medir esto es que, bueno, medir el nivel de humedad de un ambiente es muy importante tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. Esto puede ser en las instalaciones y procesos industriales,
Hacerlo genera ahorros de energía y también va a mejorar la calidad del producto final.